Buenas tardes, buenas noches, buenos días en todas partes del mundo que nos siguen, nos oyen a través de la frecuencia 106.1 de Radiovisión, a través de Seno Radio y a través de las diferentes plataformas de Entre Tintos y Papeles. Bienvenidos, gracias por la sintonía. Hoy tengo la presencia de Eduardo Ruilova Quesada, un activista político desde los años jóvenes, de los años que estuvimos en la universidad, digo entonces aproximadamente 50, 55 años, ha estado activo dentro de la política, por cierto, no ha postulado para ninguna dignidad, pero siempre ha estado respaldando el tema ideológico. Bienvenido, Eduardo. En este tiempo todo el mundo está feliz con la elección de cierto candidato, presidente, pero esta felicidad durará o ya comenzaremos a tener cierto tipo de problemas, ni bien se inaugure o ni bien se posesione el presidente actual. Bienvenido, buenas tardes, buenas noches. Marco, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Pues lamentablemente hay que decir la verdad, siempre hay que ser objetivo en las cosas y mucho más en la actividad política, no hay por qué buscar largas al asunto, porque tarde o temprano la actividad del presidente va a salir a la luz. Pues todos sabemos que el señor Noboa es un libertario, es un seguidor de Trump, es un seguidor de Bukele y es un seguidor de Milei. Esas políticas libertarias son ultra neoliberales, privatizadoras, que se está aplicando nuevamente en América Latina. La muestra es lo que sucede en Argentina, ¿no? La aplicación de las políticas libertarias ultra neoliberales ha dejado o ha puesto a casi el 83% de los argentinos en nivel de pobreza. Ha privatizado y va a seguir privatizando absolutamente todo lo que es rentable para la burguesía empresarial, industrial, financiera y comercial de la Argentina. Yo creo que Novoa va a seguir la misma práctica, el mismo camino, el mismo sendero, porque su programa está especificado eso, ¿no? Está puesto ahí y más que nada ya ha dicho se ha expresado su mentalidad libertaria cuando quiso vender, y no está todavía cerrado ese negocio, el bloque petrolero Sacha, la joya de la corona, un sector petrolero que es el más rentable del país, que ha sido dirigido, conducido y explotado por empresarios, digamos, por funcionarios de Petroecuador, a una producción de $7 el barril. Pero sin embargo, Novoa ha insistido e insiste, y todavía no está cerrada esa negociación, en que se les entregue a los chinos en 20 años a cambio de 1.500 millones de dólares, cifra que da la producción anual de dicho campo petrolero y que es entregado por los trabajadores y técnicos ecuatorianos al erario nacional. Lo que Novoa está queriendo hacer con esto es, a cambio de 1.500 millones que le da de contado, es regalar el petróleo durante 19 años a cambio de esa ridícula suma en términos porcentuales de lo que produce el campo Sacha. Bueno, ahora aquí, Eduardo, pasó una situación clarísima. El pueblo ecuatoriano presionó a las organizaciones sociales para que no se firme este contrato que hipotecaba el futuro petrolero del país en el campo Sacha, pero no se ha derogado este acuerdo en el cual se pactó, entre comillas, esta situación de la venta del petróleo. ¿Tú crees que se hizo exprofeso al no declarar, al no darle de baja, justamente para que cuando llegue a la presidencia tenga la facilidad de continuar con esa negociación, entre comillas? Yo creo que los primeros días, las primeras semanas, luego de la posesión del 24 de mayo, el presidente va a seguir con eso, va a insistir en en la privatización del bloque Sacha en el sector petrolero, pues como sabemos todos también en Canadá firmó un tratado de libre comercio minero e insiste también que las empresas mineras vengan al Ecuador a continuar en la explotación minera, pese a que hay la prohibición. Ha expresado y ha dispuesto, perdón, también la apertura eh, de del asunto de minas, del código del catastro minero, y ha dispuesto que se aperture para continuar entregando eh, en las concesiones a las empresas extranjeras, no importa el lugar donde que estén, si están cerca de las ciudades, si atentan contra el agua o van a contaminar el agua, eso no le interesa a Novoa. A Novoa lo que le interesa es que las minas, el petróleo, el oro, las tierras raras sean entregadas a las empresas extranjeras para obtener, digamos,
ínfimas utilidades, ¿no? Ínfimas ganancias a cambio de una gran porcentaje que lleva las transnacionales por venir a sacar el oro y el oro, la plata, el cobre, llevarse a tierras raras a cambio de ridículas sumas, ¿no? Bien, ahora, se dice que por parte de quienes son partidarios del gasto público, el gasto público limitado, que debe procederse de esta forma, porque la deuda pública nacional que nosotros tenemos es de 89.855 millones de dólares. Entonces, este tipo de hipoteca de los recursos nacionales sirve para honrar la deuda, para pagar la deuda, para quedar bien con los organismos de crédito internacional, para alcanzar, entre comillas, unas migajas en condición de préstamo, no para invertir en obra social, sino para invertir en ciertos negocios que mantiene la plutocracia. No, eso ya está establecido y quedó plasmado en la carta de intención que firmó Lenín Moreno, en la que se condicionó el Fondo Monetario, básicamente condicionó que para garantizarse el cobro tanto del monto como de los porcentajes anuales que tiene que cobrar el fondo, lo haga a través del incremento a las gasolinas y la eliminación de los subsidios. Eso está planeado y planificado, puesto allá. O sea que el Fondo Monetario, el Banco Mundial tienen garantizado sus cobros anuales de lo que va dando ahí, lo que va quedando, en eso está. No hay ninguna sostenibilidad en el asunto, lo que plantea Novoa, es decir, que de la entrega de los minerales, del petróleo, de las minas y todo, a las empresas transnacionales son para garantizarse la recuperación de su capital. No es ninguno. Son argumentos que plantea el gobierno para entregar y poner en práctica y consolidar su estructura y su mentalidad neoliberal a ultranza. Es lo que tiene que hacer. El pretexto está puesto, el pretexto hay para todos. Lo que no hay aquí es una clara política de compromiso social que sea para invertir en la educación, en la salud, básicamente, ¿no? Eso hay que exigir. Yo creo que los ecuatorianos tenemos que unirnos todos para exigir a este gobierno que cumpla lo que está en su programa de gobierno en cuanto al trabajo, a la salud y a la educación, básicamente, ¿no? Es la única forma que va a evitar la migración constante y de manera peligrosa, además, de todos los ecuatorianos que salen del país para buscar mejores días. Pero Ya. esos son también los que vienen sosteniendo la economía y la dolarización. Pues el año anterior como todos conocemos y sabemos, los migrantes han enviado 6.000 millones de dólares como remesas, ¿no? Ahora Sí. va a sufrir un golpe severo por la política antimigratoria de ultra liberal y neoconservador también, Trump. Ya, sí, estoy de acuerdo contigo que el panorama es antipático, difícil, se presenta bastante problemático para los ecuatorianos. Y además de eso, nosotros tenemos que pagar en el 2025 una deuda social y política no sostenible económicamente. En el año 2025 tenemos que pagar con el presupuesto general del Estado aproximadamente el 31%, que equivale a una cantidad sumamente considerable. Hablamos nosotros que es de 31,4 del presupuesto general del Estado. ¿Crees que podamos nosotros mantener este pago o se corre el riesgo de caer en default? No creo que no tiene la capacidad el Estado ecuatoriano de pagar esa deuda, tiene que pagar más o menos aproximadamente igual como 30.000 millones de dólares. No tiene de dónde sacar, no lo va a obtener. Pero yo creo que ha de volver las negociaciones para ampliar el plazo, unas nuevas prórrogas, y sobre eso van a negociar. No les queda ampliando el pago de deuda y también con mayor interés, porque eso es lo que les interesa también a los tenedores de bonos de deuda externa del Ecuador, ¿no? Tanto nacionales como extranjeros. Garantizarse los cobros mensuales o los cobros anuales para que la deuda siga incrementándose y también ellos se garanticen su permanencia de dinero. Bien, ahora, el gasto público en la República del Ecuador, muchas de las veces en la inversión social se cambia el término y se dice que es gasto. Por eso es que se recortan los presupuestos para la acción social. Pero limitar, llegar a una cifra extra para la obra pública, para los sectores sociales, eh, trae consigo un gran problema.
la posibilidad de que no haya crecimiento económico, la recuperación de las obras de los servicios no se van a dar. Es decir, capaz que con estos presupuestos, a más de la caída de las divisas, del crecimiento del precio del petróleo, vamos a tener un callejón sin salida, una garganta que va a ser muy difícil superar. ¿Qué tenemos que hacer frente a esto? Porque ya veo que si estas voces de dirigentes sociales de fin se levantan pidiendo claridad al presidente de la República cuáles van a ser las primeras medidas que les tome. Bueno, primeramente hay que partir de que no es gasto, es inversión que tiene que hacer el Estado, porque la Constitución lo manda y obliga, que tiene que invertir en educación, en salud, en vialidad, en crear fuentes de empleo. Eso hay que exigirle al gobierno que cumpla ahora, no porque se trate de un libertario o un neoliberal, sino lastimosamente la política en el Ecuador ha venido cayendo más, ha venido a menos por la propia presión de los medios de comunicación, básicamente a nivel nacional y también a nivel extranjero, que han hecho una campaña increíble para desprestigiar la política y que hace que los ecuatorianos no nos interesemos en ella, que dejemos solamente ver y pasar. Cuando nosotros tenemos la obligación, de acuerdo al artículo 1 de la Constitución, nosotros somos los mandantes de los que nos gobiernan y no les exigimos absolutamente nada. Solamente vamos, depositamos nuestro voto y ahí, allá, es lo que les dé la gana a los señores que están ahí en el gobierno, endeudándonos cada vez más, incrementando el desempleo, con mayor inseguridad en este país, que ha venido de los gobiernos anteriores. No solamente lo está haciendo desde hace año y medio Novoa, no. Eso hay que hablar la verdad, hay que decirlo. Que no ha implementado un plan de seguridad, el plan Fénix. Todavía el ave Fénix no se cura las alas, no puede despegar, no lo ha hecho que despegue, pese a haber incrementado una fuerte cantidad de impuestos, el IVA, y otros más. Entonces, hay que exigirle que este gobierno, pero todos, independientemente de la ideología o la posición política que ocupe, que cumpla con su promesa de campaña y que cumpla con las salidas y las ofertas que están dadas. No hay que permitir más privatización, no hay que permitir más entrega a las transnacionales, sino que las empresas son rentables y los recursos naturales sirvan y se queden en el país para que este país pueda salir adelante. Es la única forma de crear empleo, de impedir que la gente salga, que no haya escuelas, que no haya salud como debe ser de acuerdo a la Constitución, es la forma de hacerlo. Pero la política tenemos que hacerlo los ecuatorianos para exigirle a este gobierno que cumpla, como debíamos haber hecho que los gobiernos anteriores también cumplan lo que han tratado. Bien, por otro lado, se dice que el Ecuador no tiene recursos, que el Ecuador está pobre, que prácticamente el Ecuador está en una situación de postración porque no existe el dinero para realizar la obra pública, en fin. Y se le pone a la pobreza como el número uno de enemigo de las repúblicas del Ecuador y se escudan en esta circunstancia al decir que no se tienen los recursos para solucionar problemas urgentes, como dices tú, la inseguridad, en fin. ¿Que esta es una justificación válida o se están amparando en la permanente pobreza del presupuesto ecuatoriano? Bueno, pero ¿quiénes llevan a la pobreza a los ecuatorianos? El ecuatoriano creo que no quiere ser pobre porque quiere ser pobre, porque él decide ser pobre, no. Todos tenemos la esperanza de surgir, de adelantarnos, de superarnos en educación, en trabajo. Pero lastimosamente las políticas económicas del Ecuador, de los gobernantes que han pasado a lo largo de la historia, no lo han hecho aquello, no han permitido, no han querido hacerlo. Simplemente ha estado en el Estado para enriquecerse y enriquecer a sus grupos económicos, como alguna vez decíamos acá, Marco, contigo también. ¿Qué pasa? Antes la burguesía mandaba a sus empleados, que sean presidentes, o que sean alcaldes, o que sea todo. Ahora no, ahora son ellos mismos, los dueños de los grupos económicos, los que nos gobiernan. Y nosotros votamos por ellos. Hablo en términos figurados de nosotros. Nosotros votamos por ellos, para ellos mejor. ¿Cómo justificamos que la derecha esté en el poder ya algunos años con Lazo, ¿no es cierto? Un banquero que tiene fuertes vinculaciones, inclusive acusado de lavado de dinero y otras cosas que más lo han estado demostrando ahora. Y ahora con este gobierno que viene acá también un grupo de exportadores del banano que también tiene fuertes influencias de poder político y económico en el país. Si nosotros votamos por aquellos, ¿cómo ellos van a gobernar para los ecuatorianos, pese a que la Constitución obliga? No, ellos se gobiernan y administran para sus negocios. Las leyes lo hacen para ellos. Se perdonan o se condonan las deudas. En el gobierno
gobiernos anteriores más o menos han habido los 15.000 millones de dólares que se han perdonado a los grupos económicos. La justicia tiene guardado, tiene archivado los cobros del impuesto a la renta que no lo hacen los grupos Ujú. empresariales. ¿No es cierto? Entonces, eso hay que exigir que se cumpla y que esos dineros sean invertidos en los ecuatorianos, sean invertidos, perdónenme la redundancia, en salud, en educación, en creación de fuentes de empleo. Y obligar también a los grupos económicos a que generen fuentes de empleo. ¿No es Ya. cierto? Porque no están, ellos ¿qué están exigiendo ahora? Están presionando nuevamente para que reforme el Código de Trabajo, ¿no es cierto? Para aumentar la precariedad del trabajo, que eso es lamentable. Eso es lo que están haciendo, lo que les interesa a ellos, mayor fortuna para ellos, sus bolsillos, sus chequeras llenas, mientras los ecuatorianos en su gran mayoría están necesitando fuentes de empleo para llevar el pan a sus casas. Ahora, tú acabas de explicar una situación que el poder lo detentan los mismos y que sirven de ese poder para acrecentar los capitales, los capitales propios, sus negocios, en fin. Esto significa entonces que hay una manipulación expresa en los diferentes poderes del Estado, partiendo incluso de la justicia, del Tribunal Electoral, en fin, hay una manipulación en cifras, en datos y una pseudo verdad, digamos más claro, una falacia que nos han hecho creer como si fuera un hecho real. Claro, o sea, el problema es de que la manipulación ideológica y política está a la orden del día, ¿no es cierto? Cuando la izquierda pone un candidato que puede tener una posibilidad real de triunfo, todo el mundo le cae encima, le busca lo que no tiene, le investiga, hasta descalificarle como candidato. Actúa. Mientras que los candidatos que están por la derecha son los más idóneos, entre comillas, son los hombres preclaros, los que van a salir a sacar adelante el país, porque ellos, entre comillas, como alguna vez también decían de Pérez Cordero, que no necesitan robar porque ya tienen dinero, entonces al revés. Mientras más dinero tengan, los empresarios quieren tener mucho más. O sea, tienen una enfermedad sobre el dinero o para el dinero. Mientras que los candidatos de la izquierda socialista, estoy hablando de la izquierda marxista, están ellos por buscar soluciones para las grandes mayorías, ¿no es cierto? Claro, pero cobrando deudas, ¿no es cierto? Nacionalizando lo que tengan que nacionalizar para el Estado, pero el Estado es un ente administrador, pero los propietarios de los medios nacionalizados es el pueblo ecuatoriano en su conjunto. Hay que recalcar eso, no es el Estado el dueño, no. Los dueños son los ecuatorianos y ellos tienen la obligación de exigir al gobierno de turno de que, en caso de que sea un gobierno de izquierda, un gobierno socialista, marxista, que esos dineros sean invertidos en ellos, en Correcto. obra, en salud, en educación. Bien, por otro lado, nosotros tenemos una deuda grande, como habíamos dicho, con los organismos internacionales, y nosotros tenemos que realizar los pagos de forma normal, honrar la deuda, pero aquí entonces del Fondo Monetario Internacional y los organismos de crédito nos imponen políticas fiscales, nos imponen puntos donde deben ser investidos los capitales, si no, caso contrario, no aflojan los dineros que se comprometen a entregar. Es más, nos obligan a renegociar la deuda porque justamente recortan si es que no se cumplen los mandatos, los ordenamientos de los organismos de crédito internacional. Claro, en las cartas de intención que se firman, ellos están puestos ahí toda una estructura de política privatizadora, ¿no es cierto? Pero también, como te decía antes, ya están garantizados los cobros de los intereses y parte del capital con el subsidio, la eliminación del subsidio a los combustibles, ¿no es cierto? Las entregas de las minas están puestas ahí para las transnacionales y también hay algunas cosas más que ellos exigen para prestar el dinero. Una de ellas es la privatización del seguro social, ¿no es cierto? Esa privatización del seguro social, ¿para quién o a dónde va dirigida? Para fortalecer el sistema financiero nacional. Recordemos de que son 5.000 millones de dólares al año que hay el aporte que hacen los trabajadores o los asegurados al seguro social. O sea, eso es la cantidad. Entonces, esa cantidad de dinero quiere cogerse el sistema financiero y acuérdense o recordemos que Lazo puso especial empeño en privatizar el seguro social y el 10. La otra estructura bancaria que quieren llevarse es el Banco del Pacífico para que deje de ser público y pase al sector privado para poder manipular inclusive con mayor rapidez e incrementar las tasas de interés en el sistema financiero, que por sí ya son demasiado altas, pero sin embargo a ellos no les interesa.
A ellos les interesa, lo que les interesa es que entre más dinero a sus arcas para enriquecerse más a costa del sector, la mayoría del sector ecuatoriano. Se denuncia por parte de los transportistas especialmente que el subsidio va a ser retirado en las próximas horas y que esto significa 600 millones de dólares que se ahorran en la gasolina y en los combustibles. Esto va a tener un efecto multiplicador en el crecimiento de los precios. Esta dispersión, digamos así, de la carga a los transportistas se va a ver reflejado en un incremento increíble de los costos de producción, de los costes de transporte, en fin. ¿Tú crees que estos 600 millones vale la pena ahorrarse, entre comillas? Pero yo lo que creo es de que parte de la estructura política libertaria es eso, ¿no? Ya está puesto la eliminación, ya no hay subsidios a los combustibles. Eso lo han manifestado públicamente los propios trabajadores del petróleo. Ellos tienen una publicación en la cual en el 2024 ya manifestaron de que ya no hay la existencia y la permanencia del subsidio. Es un argumento que que el sistema del gobierno plantea para justificar las políticas neoliberales en el país. Yo creo que si los 600 millones de dólares de que se elimina el transporte, Tamaño tiene intelectual. que, tiene que serlo así. Tiene que serlo así porque es el transporte privado, ¿no es cierto?, que sirve para alimentar las ciudades, para llevar las cargas, lo que sea. Sirve para eso, pero es un sector privado. No tiene el Estado por qué continuar subsidiando al sector empresarial privado particular. No tiene por qué hacerlo. Yo creo que si el Estado elimina ese subsidio, tiene que invertir esos 600 millones en hospitales y en educación y crear una política justa de control de precios, pero de términos y de hechos reales, porque no lo han hecho. No quieren controlar por los compromisos que tienen con los sectores estos del transporte, básicamente, que inclusive han sido los que han traicionado y los que han roto los paros nacionales, porque son los primeros que han llegado a un acuerdo con los gobiernos. Recordemos de que el paro que hicieron primero la administración de Correa, ellos fueron los que primeramente negociaron con Correa y dejaron suelto a los sectores sociales organizados para que ellos continúen con la huelga. Entonces, ¿cuáles fueron las ventajas de ese tiempo? La dirigencia del sector del transporte obtuvieron que la importación de llantas, de repuestos, de aceites, ¿no es cierto? Y también la importación sin pago de impuestos de algunos carros, de algunos mulas que se llaman, o tanto camiones que le llaman ahora. Eso es lo que ellos obtuvieron. Y dejaron sueltos ahí al FUD, a la CONAI, al Pachacuti, a todos los sectores de izquierda y sociales para que ellos continúen con el paro. Es decir, ellos fueron los primeros que rompieron el paro. Y eso lo han hecho siempre, lo siguen haciendo ahora, negocian todo, absolutamente todo. Igual sucede aquí en Cuenca. En Cuenca el transporte de servicio público no es de servicio público, sino servicio al público, es privado. Y tiene un subsidio que ahora están queriendo 3 millones de dólares. Eso también debería ser eliminado, porque no es servicio público, es servicio al público y es una estructura privada. En ese caso, esos 3 millones de dólares debería ir mejor para que se liquide o pague en algo o arreglen algo el problema económico del tranvía. No tiene por qué el sector privado seguir siendo, venga de lo que venga, sea de lo que sea, o servicio que preste, seguir subsidiado por parte de los ecuatorianos a nivel general. No tiene por qué serlo. Si Ya, ellos tienen una empresa privada, sabrán cómo lo hacen rentable. Es correcto. un asunto muy particular. Ahora, por otro lado, se critica mucho en estos gobiernos de derecha, estos gobiernos capitalistas que preservan el capital como fuente única de financiar sus actividades económicas, que el Estado debe ser reducido. Quiero decir, las funciones que tenemos ahora, la judicial, la Corte Constitucional, el Consejo de Participación, la COPUI, en fin, la judicial, la legislativa. Pero esto hace entonces que se reduzca el tamaño del Estado económicamente hablando, pero en cambio el perjuicio que se desarrolla a través de sacar de sus puestos a los burócratas no tiene un efecto de boomerang, es decir, no hay capital, no hay compras, disminuye la oferta y entramos entonces de una especie de paralización económica. No, no, eso no se va, no creo yo. Lo que pasa es de que son los cumplimientos y los condicionamientos, sigo insistiendo, de las cartas de intención. Ahí está. No es que uno tenga obsesión por Fondo Monetario o por Banco Mundial o por la CAP, o lo que sea, no. Ahí están puestas las condiciones
para que un país marche mejor, entre comillas, pero el dinero sigue yendo donde ellos, sigue fluctuando, sigue corriendo para allá. En el caso que hay una reducción de impuestos, es una clara práctica de imposición neoliberal que está puesto también en la carta de intención. Ujú. ¿Qué vamos a hacer? No se va a contratar médicos, no se va a contratar. Están despidiendo, es más, a médicos y a profesores, por Claro, porque ejemplo. han despedido a 1.000. A profesores, ¿no es cierto? Van a dar de baja o poner en disponibilidad a la policía, al ejército. ¿Qué van a hacer? Que nos digan qué van a hacer, porque la estructura burocrática les van a poner también de patitas en la calle que busquen empleo. ¿En dónde va a haberlo? No, eso no hay cómo. No deben hacerlo, porque el rato que le hacen está precarizando más la estructura liberal, la estructura laboral, y eso lleva a más pobreza, a más migración, y no es permitido aquello. Lo que se debe hacer es romper con las estructuras del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y generar fuentes de empleo, que sé cómo hacerlo, llegando a un acuerdo con los sectores empresariales, no dándoles todo lo que piden los empresarios, pero sí diciéndoles y obligándoles a que generen políticas de empleo, negociando, o sea, con la deuda que tienen en el Ujú. SRI, o que no paguen, o que paguen menos, o que paguen el capital, o a largo plazo, pero que también tengan la conciencia y la humanidad de generar puestos de empleo, que se dejen de soñar en obtener más riqueza y solo fortuna y bienestar para ellos. Ahora, el tamaño del Estado se puede medir por el gasto público, indiscutiblemente, pero este PIB, el Producto Interno Bruto, es una medida que se utiliza para determinar el tamaño del Estado. La manipulación en este sentido puede darse o el ordenamiento internacional no les permite manosear, digamos así, en términos más comunes, coloquiales, el presupuesto del Estado. No, es que el presupuesto está hecho de acuerdo a las funciones que van a gastarse cada cartera de Estado, si es que va a invertirse o que van a utilizar al año. Pero si nosotros vemos el presupuesto general del Estado, hay estructuras de las mismas en que ni siquiera ocupan todo o el 100% de lo que se les asigna. Y eso pasa en el nuevo sistema financiero. El Producto Interno Bruto es lo que se produce aquí al interno en el país. Pero eso también está orientado de acuerdo a lo que se genera al interno. Entonces, eso es un condicionamiento que no tiene mucha prestancia en términos reales si todo está orientado a satisfacer los entes transnacionales para el pago de deuda externa y para cumplir con los acuerdos internacionales. Eso no tiene que ir. Yo creo que tiene que buscar una política de estructura y de carácter nacional para los ecuatorianos y no para sectores empresariales y financieros transnacionales. Bien, por otro lado, el PIB ayuda a redistribuir la riqueza, a redistribuir el ingreso, a redistribuir en áreas que son importantes, salud, educación, en fin, ¿ayuda o no? ¿O puede ser manipulada esta situación para crear una realidad ficta? Bueno, sí, ayuda a la distribución de la riqueza en el país, pero a los sectores sociales, pero lastimosamente, como tú acabas de manifestar, no lo hacen aquello, ¿no es cierto? Buscan sus argucias política económica, de política financiera y de política económica para no cumplir con aquello, ¿no es cierto? O sea, para quitar donde que deberían invertir más en la salud, en la educación, ponen un presupuesto, ponen una cantidad de X de dinero, pero al último no terminan consumiéndola toda o gastándolo o invirtiendo todo, sino dejan una parte también para No desarrollan el que presupuesto en su vaya, no totalidad. desarrolle eso, no desarrolle. Ya, correcto, está bien. Pero además de eso, la estructura del poder político del Estado se acumula, se dice, se vislumbra a través de la estructura institucional y las características que definen su política. Estos se basan en la Constitución en palabras, pero la división administrativa, la dirección de los partidos políticos, las políticas públicas, los organismos del Estado, dependen de si es que, por ejemplo, pongo un ejemplo de las universidades, si es que la universidad manifiesta crítica, les recortan el presupuesto, o si alguna institución del Estado critica al gobierno, les recortan el presupuesto, por ese lado vamos. No, por eso es una práctica común que lo utilizan los gobiernos para un poco sujetarles y ponerles en vereda, digamos así, a los sectores inconformes de la sociedad, ¿no es cierto? Vemos aquello inclusive que las propias universidades, como tú citas, ahora se han vuelto unos entes muy sumisos
muy dóciles a la estructura del Estado, y a esa vocación de protesta, de reclamo en bien de los sectores populares se ha perdido, ¿no? Ahora están simplemente entregados en cuerpo y alma a las estructuras de gobierno para que les entreguen el presupuesto. Si les recortan, no dicen absolutamente una simple protesta a través de una carta o de un viaje de paseo que hagan aquí todas las autoridades para reclamar aquello y pare de contar. En nuestros tiempos era totalmente diferente. Había huelgas que duraban meses para impedir que el presupuesto sea recortado y que, al contrario, se le entregue más presupuesto a las universidades para elevar su nivel académico, para encontrar tecnologías, para todas las cosas. Y eso se ha hecho permanentemente. Ahora no. Ahora simplemente les rebajan los presupuestos y aquí no pasa nada. Simplemente es una protesta. Nos hemos vuelto en una sociedad de sumisos, una sociedad de obedientes, una sociedad de tímidos, en que tenemos miedo a las represalias desde el Estado. Pero tengo que decirles desde que los ecuatorianos somos seres de lucha, que no hemos tenido miedo y tampoco hemos sido sumisos. Siempre la rebeldía ha estado presente y es hora de tomarla aquella, de demostrarle al gobierno, a los sectores burgueses que nos representan ahora allí, de que los ecuatorianos tenemos dignidad y que no nos vamos a sujetar en su sumisión permanente. No, hay hora y al momento de que nos den unas mejores condiciones de vida, tanto desde el Estado como desde los sectores empresariales. Bien, el gobierno ecuatoriano se dice en la Constitución que es un Estado de derechos y justicia social, democrática, soberana, independiente, unitaria, intercultural, plurinacional y laica. Esto queda en el discurso, porque en la práctica es otra circunstancia. Y de paso critico esta situación, te pregunto sobre la plurinacionalidad. En las últimas horas se ha dicho que uno de los brazos de Pachacuti se ha inclinado reverente al poder del señor Noboa. Bueno, es una decisión ya de carácter orgánico partidario en el caso de que sea así, o también, como ya es costumbre en los sectores políticos que han hecho ya, en simplemente hacerse elegir de tal o cual organización y simplemente después declararse independientes. Como ahora dicen y justifican que ya se pone la camiseta del país y tienen que irse con la estructura de poder para salvar o hacerle más gobernable a este país, para impedir que el gobierno fracase porque es necesario la aplicación de leyes, etcétera, etcétera. O sea, los justificativos están a la orden del día. Pero cada uno tiene su conciencia y su formación y su modo de pensar, y si Pachacuti o los asambleístas que han hecho aquello, han firmado un acuerdo con Novoa, ha de ser por algo, algo debe estar a cambio, ¿no es cierto? Algo debe haber por medio de que, porque a no ni se posicionan como, digamos, en la asamblea, ya están haciendo ellos sus acuerdos, pero que digan bajo qué condiciones han hecho los acuerdos, eso sí no dice. Que Claro. diga cuáles son las condiciones, cuáles son los requisitos que ellos han planteado y cuáles son lo que el gobierno les ha prestado o les va a entregar. ¿Será dinero? ¿Serán puestos? ¿Serán embajadas? ¿Serán consulados? ¿O serán partidas presupuestarias para sus provincias? Eso es así, está muy bien. Pero eso no justifica tampoco que de manera inmediata vayan con la ultraderecha neoliberal libertaria para que faculte y permita leyes privatizadoras que están por llegar luego de ya la posición de Novoa. Eso también hay que verse, en qué condiciones estamos de acuerdo. Deben hacerse públicos y de cara a los ecuatorianos. Bien, dentro de la estructura del poder siempre ha habido esta frase maquiavélica: divide y reinarás. Esto significa que el movimiento campesino, que tuvo una votación significativa del 6% aproximadamente, ahora está nuevamente obsoleto, nuevamente en soledad, y que están negociando la situación del gobierno. Pero esto no es ilícito dentro de la democracia. Quiero decir, un pacto a lo mejor no de dignidad, sino un pacto de trastienda o entre caramancheres o bajo la mesa. Pachacuti tiene la obligación de informar cuáles son las condiciones en las que se negocia, porque caso contrario esta asamblea va a ser un pandemonio. Claro, pero ahí lo que dejan entrever es de que no es un acuerdo de Pachacuti como estructura política orgánica. Lo que es un acuerdo son de los electos, los que están ahí. O sea, los asambleístas que ganaron hacen un acuerdo con el ministro del gobierno y también como representante del ejecutivo. Entonces ellos están haciendo un negocio con ellos, o un acuerdo político con ellos, pero tiene que ser públicos los acuerdos y los puntos programáticos, si quieren, sobre los cuales ellos están haciendo un acuerdo. ¿A cambio de qué? Si lo hay. ¿No es cierto? Pero eso no lo hacen. Está saliendo a nombre de los electos, no como estructura orgánica de Pachacuti. Eso también
yo creo que tendrían que los dirigentes de Pachacuti, ¿no es cierto? Y los asambleístas electos hoy con el gobierno, de aclarar en qué condiciones son los acuerdos. Bien, la protesta de ciertos grupos políticos, especialmente la Revolución Ciudadana, frente a un supuesto fraude, siguen presentes y se está recurrido a organismos internacionales. ¿Qué pasaría si de alguna forma se revisan los resultados, se pretenden revisar los resultados? ¿Podríamos estar a las puertas de una dictadura? No, no creo yo, porque las cosas ya están hechas, ya están consumadas, están proclamados los resultados y no hay una sustentación científica, técnica de la demostración del fraude. No lo hay hasta el día de hoy. Lastimosamente, hay elucubraciones que inclusive ya salen de la lógica de la tinta, del papel, de todo. Cuando el papel electoral no se hace en cualquier librería, en cualquier imprenta, he hecho el Instituto Geográfico Militar, la estructura del Con varias ejército, con seguridades. varias, con cientos de seguridad, además con papel importado, con todo eso, ¿no? O sea, son cosas maquiavélicas que la oposición anda lanzando para querer justificar una pérdida que no tiene un sustento real, legal, ni tampoco técnico. No lo demuestran hasta ahora. Simplemente la otra vez, con lástima e iras, escuchaba a un abogado que está defendiendo una de las tantas denuncias de fraude, el supuesto fraude, en que hay unas 300 o 400 juntas que estén con los documentos que tienen demostrados, que faltan las firmas y todo, pero no lo hacen, que el objetivo de ellos es demostrar para que baje el porcentaje de la diferencia con lo que han ganado los otros. O sea, llegar a esas ridiculeces en este país ya es el colmo. Simplemente están dados. En la OEA, no justifico tampoco el papel de la OEA, ni tampoco les digo que su última palabra, tiene un informe, dos informes dados, en que está de acuerdo con lo que ha desempeñado para el Tribunal Electoral, que debe haber sus fallas, que debe haber cosas que no salieron bien, como estaban de acuerdo, pero justificar el fraude hasta ahora no lo han podido hacer, no lo han hecho, pero de manera técnica, de manera jurídica, no lo están haciendo, no lo están haciendo. Y creo que va a ser imposible justificar eso, ¿no? Pero Que es la esto resta la diferencia. gobernabilidad. Esto, yo diría, es una piedra en el zapato para el movimiento, para el gobernante actual. Quiero decir que todavía existe esta intención de desestabilizar esta democracia que vivimos nosotros, un poco medio folclórica, un poco medio fantasmagórica. Pues es una democracia burguesa, hay que decirlo con todos los términos, una democracia burguesa que viene implementándose desde hace años en los que estamos, ¿no es cierto? Una democracia burguesa que inclusive no cambió en lo más mínimo en la época de la llamada Revolución Ciudadana del socialismo del siglo XXI, que no hizo nada sino consolidó todo un sistema privatizador a nivel nacional. La gobernabilidad tiene que darse de acuerdo a cómo se vaya dando y cómo se vaya aplicando políticas sociales y económicas al país. Ahí está la Esta gobernabilidad. gobernabilidad a través de sembrar el miedo, de sembrar la inseguridad, la gobernabilidad con la persecución, con la utilización de los recursos del Estado para arrinconar y poner contra la pared. Quiero decir yo que este clima va a seguirse desatando y a lo mejor esto crea violencia que se vuelve ingobernable el Estado. Lastimosamente, el Estado es eso. El Estado sirve para aplicar las políticas represivas a los ecuatorianos o a nivel mundial de los diferentes países, ¿cierto? Y la política del miedo no es de ahora. La política del miedo viene asentándose y tomando más fuerza desde la época de Correísmo. Recordemos eso. Las privatizaciones, las represiones, la aplicación del Código Penal, el fortalecimiento del Código Penal, la declaración de terroristas a los que salíamos a las calles a protestar, éramos catalogados como terroristas y mandados 3 años de prisión, de acuerdo a lo que dice el Código Penal. Y eso es la política del miedo, lo que impedía que la gente cada vez vaya saliendo a las calles a protestar, porque eso involucra varias cosas, ¿no es cierto? Prisión, pérdida de empleo, pobreza familiar, etcétera, etcétera. Esas políticas del miedo también viene dándose no solamente en el aparato jurídico, también viene dándose a través del manejo político ideológico de los medios de comunicación, porque son los quien difunde de manera así profunda, insistente, cada vez, cada hora, cada minuto, sobre estas políticas del miedo, sobre el papel de la inseguridad, sobre el papel que vienen desempeñando estos grupos vinculados al narcotráfico, sobre el papel también que desempeñan los grupos delincuenciales en este país. Eso hay que hacer. El Estado tiene la obligatoriedad de dar seguridad a los ecuatorianos y combatir al narcotráfico, combatir a la delincuencia en todo su tipo y en todos sus niveles. Venga desde donde venga. El compromiso del Estado es
dar paz y seguridad a los ecuatorianos, así como salud, educación y empleo. Muchas gracias, señoras y señores, a ustedes por la atención. Conversé con Eduardo Rueda Quesada, un analista político creíble en sus decires. Nos vamos del aire. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, señoras y señores. Muchas gracias, Marco. Buenas noches.